Mati, una duda rápida. Sí, En Electro, ¿por qué no hay que hacer nada? ¿O no, o le corresponde a otro? ¿O simplemente no se hará nada? Como auxiliar. eh, no, está pensado hacer clases auxiliares, pero ahí toma el curso el otro profesor auxiliar que es César, Ah, ya. así que ahí lo van a conocer. Eso, entonces empezamos con el auxiliar uno. No sé si revisar las clases, eh, pero voy a tomar eh, unos conceptos importantes que tienen que tener claros para realizar estos ejercicios que vamos a ver ahora. Y cualquier cosa, cualquier duda me interrumpen. eh, no hay necesidad de levantar la mano ni nada de eso. Bueno, entonces partimos. Esta clase va a estar enfocada en la- en el modelo del núcleo sin reaccionar, que habla de la cinética de una reacción y una interpretación de los diagramas de Courbet. Que lo del núcleo sin reaccionar puede ser algo nuevo para algunos, pero los Courbet vienen viéndose, digamos, en fisicoquímica, se ve bastante. Pero aquí vamos a darle otra vuelta. Entonces, partiendo con el concepto o con las dos ramas, más bien, de metalurgia que se ve acá, sería la termodinámica, un desafío esto, ¿ya? Y la cinética, ¿cierto? Son las dos ramas que vamos a revisar. Y una, que es la termodinámica, nos permite conocer, o más bien justificar la ocurrencia de los procesos hidrometalúrgicos en este caso. ¿Sí? Y la cinética nos permite dimensionar el proceso. Ya, en el sentido de que yo conociendo la cinética puedo saber cuántos reactivos voy a utilizar, ¿cierto? Cuáles van a ser los productos y con ello eh, puedo cuantificar los volúmenes de los reactores, por ejemplo, eh, las dimensiones de las tuberías y la capacidad que tiene que tener para alimentar el reactor. Por otro lado, puedo conocer los tiempos de reacción y las recuperaciones que voy a buscar en el proceso. Todo eso se diseña previamente con ayuda de la cinética. Eso por un lado. Puntos importantes que dio el profesor en clases es esta constante de equilibrio que está representada normalmente por esta letra K y representa la actividad de los productos, ¿cierto?, sobre la actividad de los reactivos. Cada uno va elevado al coeficiente estequiométrico que lleva los reactivos en la ecuación química. Es un tema importante y que lo deben revisar si aún no entienden a qué se refiere esta constante. Vi algo de tasas de cambio, que es más bien la derivada temporal de la concentración. Y eso, en este curso en particular, no se utiliza tanto, así que no se mareen con cómo se estudia la cinética a partir del cambio en el tiempo que tiene cada una de las concentraciones de los reactivos. ¿Ya? Y eso por el lado de la constante. Términos importantes, la energía de Gibbs, que está representada por este delta G, ¿cierto? Que eh, es igual al delta G en condiciones estándar, más esta relación con la temperatura y la constante de equilibrio.
Y la condición importante es que cuando estamos en el equilibrio, el delta G es cero, entonces no hay em, tendencia en términos de qué ocurre en la reacción. No estoy generando ni no estoy desplazándome hacia un lado a expensas del otro. Y entonces ahí yo puedo deducir una relación entre la energía en condiciones estándar y el logaritmo de esta constante de equilibrio, ¿cierto? Esto lo vamos a usar mucho y se utiliza para la construcción de los diagramas de Courbet que estamos hablando ahora. Ya, otro término importante es acá, la ecuación de Nernst, ¿sí? Que representa el potencial electroquímico de la reacción, ya que está expresado en esta ecuación el, el potencial estándar de la reacción menos este eh, constante de los gases por la temperatura dividido este NF por el logaritmo de K, donde N es el número de electrones que se comparten que están participando en la reacción y F es la constante de Faraday. Estos datos se los damos en el caso de que se requieran para desarrollar, por ejemplo, las curvas del Courbet. Acá, anécdota, ¿cierto? Dato histórico, este potencial estándar de reacción, existen tablas, ¿cierto? Tablas del potencial. Y bueno, estas tablas representan cuánto es el potencial de reducción de una infinidad de reducciones, perdón, de reacciones metálicas principalmente, y están referenciadas al potencial del hidrógeno. Entonces se fija por convención que el potencial del hidrógeno va a ser cero, y desde ahí eh, cuantificamos el resto de reacciones, ¿cierto? Y un dato histórico también, en clase el profesor reporta distintos tipos de electrodos, ya sea calomel o de platino, hay otros. Y esos electrodos tienen un potencial distinto a cero y tienen que ser calibrados con referencia al hidrógeno para luego tener una lectura acorde a lo que estoy buscando. Sí, eso con los potenciales. Y, y vamos a cinética también. Mati, el potencial ¿Sí? estándar tiene unidades de electronvolts, ¿pero no me acuerdo? De volt, claro. Claro, es que electrón volt es una medida del potencial, ¿no es cierto? Pero es más pequeña. Ya, Pero normalmente tú lo encuentras en volt. ya, vale. Ya, y... Ah, entonces ahora vamos con la cinética, que entonces está la deducción, ¿cierto? El- de las ecuaciones que representan cada uno de los controles en este modelo del núcleo sin reaccionar. Entonces, el núcleo sin reaccionar consiste básicamente, o nace, eh, o más bien se idea para reacciones de combustión, donde se generaba en torno a esta partícula que se estaba quemando una capa de ceniza y en la medida que traspasaba que, que pasa el tiempo, esta partícula se consumía completamente y era solo ceniza. Entonces este modelo explicaba bastante bien esa reacción y se pasó a reacciones de lixiviación en este caso, y también funciona
bastante bien. Es importante mencionar que, como en todas las herramientas ingenieriles, tiene muchos supuestos. Y bueno, voy a mencionarles los 5 tipos de control que reporta este modelo. Entonces, esto sería la mineral, por ejemplo, y acá está esta ceniza, que no es ceniza, por supuesto, porque no, en la lixiviación no estamos quemando nada. Pero sí queda esta capa porosa que ya no tiene este metal valioso que estamos recuperando. Entonces los mecanismos de control van a ser la difusión, difusión hasta la superficie, que es uno. Segundo tenemos hasta la superficie del sólido, eso no. Difusión a la superficie de reacción. Luego tenemos la reacción propiamente tal, reacción química. Cuarto sería la difusión, pero del producto esta vez. Difusión del producto. Esto es por la capa de ceniza, ¿cierto? Ceniza. Y por último, la difusión del producto en el fluido. Ya, entonces explico rápidamente. Los más importantes son estos tres. Es decir, normalmente la reacción está controlada por uno de esos tres mecanismos. Y que esté controlada quiere decir que es la etapa más lenta del cuello de botella ahí en la reacción. En todas las reacciones ocurren estos 5 fenómenos, pero solamente esos tres son los más lentos, principalmente. Entonces, importante acá, ya, si bien tienen que aprenderse cada una de las ecuaciones que eh, representa que cada uno de estos tres sea el mecanismo de control, pero además es bueno que reconozcan cuáles son las deficiencias del método. Por ejemplo, que asume una superficie completamente esférica, lo que no es cierto, ¿cierto? Cuando tenemos un mineral molido en este caso. Asume homogeneidad, lo que tampoco es cierto. Entonces, ir hilando un poco más fino en términos de estos supuestos del modelo también les sirve para clarificar un poco. ¿Ya? Pero normalmente es, como les digo, aplicación de las ecuaciones. Entonces, por ejemplo, para el primer control, que sería esta difusión del reactivo por el fluido, antes de llegar o sea, al tocar la superficie de esta partícula, está expresado por esta reacción. P igual la densidad de este sólido por R, que sería el radio inicial de la partícula, dividido 3B, donde B es el coeficiente estequiométrico del sólido en la reacción química, K sub L, que sería el coeficiente de difusión en el líquido, por CAL, que es la concentración del reactivo en el líquido, todo esto multiplicado por 1 menos el radio en el tiempo t que estamos estudiando, dividido el radio inicial. Eso al cubo. ¿Ya? La deducción de esta fórmula está en clase bastante... no sé si el profe detalla cómo se llega a ese término. Lo que sí nos Eh, pasó... Mati, todavía no llegamos a cinética química, partimos con la reacción de lixiviación primero. Ah, ya, perfecto. Bueno,
Les adelanto entonces que está la deducción ahí como desarrollada, pero sería bueno que le echen un ojo porque el semestre pasado revisamos otras geometrías, ¿ya? Esta ecuación que anoté acá es para geometría esférica. Y en el examen creo que salió una geometría cilíndrica. ¿Ya? Pero ahora enfoquémonos en cómo se usa esto. Entonces tenemos ahí una expresión que nos dice cuál va a ser el radio de la partícula, este r pequeño, en función del tiempo. ¿Ya? Em, bueno, cuando vean esa parte van a encontrar reacciones para cada una de estas tres eh, mecanismos de control. Ya, entonces vamos un poco a ejercitar para salir de lo feo de esta pizarra. A ver, ya, ok. Ya, tema importante que no les he dicho, el, el profesor subió una guía de ejercicio. Sería bueno que revisasen esa guía porque el, la dificultad, digamos, de los ejercicios que ven, ya sea en la evaluación acumulativa, ¿cierto? Y en la del control, es bastante parecida a la que ven en la guía, ¿ya? Ya, entonces vamos a hacer este ejercicio 11 de la guía, que habla justamente del uso de este modelo del núcleo sin reacciones, donde tenemos, dice que se está lixiviando esta cuprita y la partícula inicialmente tiene un radio de 3/4 de pulgada. Em, Después nos dicen que al final de la lixiviación, la partícula tiene un radio de 0,1 pulgada. Nos dan la densidad del sólido, ¿cierto? 2,5 toneladas metro cúbico, y la concentración de ácido, que es de 20 gramos por litro. Nos piden la conversión y el tiempo, eh, que se tarda en lixiviar, en el caso de que el control sea por eh, difusión en el líquido. Después la parte B es lo mismo, pero esta vez el control es por control de ceniza, dice aquí, es control por difusión en la capa porosa y el control por la reacción química. Y finalmente nos piden un comentario de los resultados que obtengamos. Entonces, ese es el enunciado. Hay dos con el enunciado. Bueno, si hay dudas, me dicen nomás y volvemos. Tenemos esta cuprita que la estamos lixiviando, ¿cierto? Entonces va a ser algo así como cuprita más ácido y me va a oxidar el cobre y va a estar va a estar en disolución ya, ¿cierto? Aquí está expresado este cobre en el PLS, podríamos imaginarlo así. Ya, entonces en la parte A nos dicen que el control es por difusión en la capa en el líquido y tenemos una expresión para ese control, ¿cierto? Que la acabamos de ver por R de
Ah, se me olvidaba. El tau representa el tiempo donde se consume toda la partícula, es decir, donde el tiempo en que el R minúscula es igual a cero. Por lo tanto, este término de acá representa el tau. Y hay un juego algebraico donde si yo tomo el término de la reacción en función del tiempo y lo divido por el tau, voy a obtener eh, lo que me preguntaban, que era la conversión. Y eso da un... ¿sí? Es la conversión. Ya, entonces, primero hay que pasar los, los radios de partícula a... Vamos a pasarlo a metros para trabajar en las mismas unidades. ¿Ya? Entonces tenemos que nos dice que tenemos 3/4 de pulgada inicialmente, es decir, 0,75, lo multiplicamos por eh, la conversión de pulgadas a centímetros, y para pasarlo a metros lo dividimos por 100, y para saber el radio hay que dividirlo por 2. Estamos hablando de 0,09 metros. Ya, y el radio final, esta R minúscula, 0,1 pulgadas, hacemos lo mismo. Ya, y eso me da... Ya, entonces tenemos el ρ, que es 2,5, el R, la B, dijimos que era el coeficiente estequiométrico del sólido de la reacción, es decir, este que está aquí, que es un 1, ¿cierto? Es 1. El K, este coeficiente de difusión en el líquido, lo dan en el enunciado, y la concentración es 20 gramos por litro. Por lo tanto, falta solamente reemplazar. Ahí dice reemplazar, sí. Y me da un tiempo de 45,82 días. El tau, 45,93 días. Y la conversión de 99. Es decir, pasar de un radio inicial de 3/4 pulgada a 0,1 pulgada representa una conversión del 99,7%. ¿Ya? Eso es la parte A. ¿Dudas? No, si hay dudas, me interrumpen. No. Ya, en la parte B, vamos a ir más rápido. Acá cambia la expresión de la conversión en función del tiempo. Esta vez en radio inicial está en cuadrado. Y cambia este de no estrés el denominador. Tenemos la difusión en la y la concentración en la misma, la concentración del reactivo en el líquido. Luego, una expresión un poco más larga en, en la parte del radio, ya que
Ya no se asusten con la ecuación en sí, pues como les decía, los ejercicios son bastante mecánicos y, y solo tienen que soltar la mano con la guía esta que vamos a ir resolviendo en la medida de que avancen los auxiliares y que veamos materia, pero para los que quieran adelantar, ahí la guía es un buen inicio. Ya. Entonces, ya tenemos todos los términos, aquí es el mismo, el B es 1, el coeficiente de difusión está en el enunciado. Entonces solo hay que reemplazar. Ya, esta vez el tiempo de reacción son, o sea, a mí me dio 2080.3 días, el tau 2187.64 días y la conversión para ese tiempo fue de 98.69 días, 79%. Ya, y en la parte C, que el control de la reacción por la reacción química, la expresión es ρ sobre B KS, la concentración, ¿cierto? Ah, y esto multiplicado por el radio inicial menos el radio final. Bueno, acá fácilmente si el radio inicial es cero, perdón, el radio final es cero, eh, el tau que nace de ahí va a ser ρ por R sobre B KS y C sub AL, ¿cierto? Ya, entonces acá también tenemos todos los términos y eso lo basta reemplazar. Acá el tiempo de reacción es 1.19 días. El tau, es decir, donde la reacción es completa, es 1.38 días. Y la conversión para este tiempo es de 86.6%. Ya, simplemente es reemplazar en esta expresión del núcleo sin reaccionar. Y ahora un pequeño análisis de los resultados que obtienen. Entonces, recordando, para el control por difusión en el líquido, el, el tiempo de reacción es de 45 días y tenemos una conversión del 99%. Para la difusión en la capa porosa, el tiempo de reacción es de 2080 días con una conversión del 98% y para el control por la reacción química, el tiempo es de 1.1 días y tiene una conversión del 86%. Entonces me dicen que el tiempo de lixiviación en la, en la pila, ¿sí? Voy a revisar acá. Sí, no eran pilas, eran bateas. Ya. El tiempo de lixiviación en bateas es de 30 días. Entonces, comentario respecto a estos resultados que obtuve. Entonces, lo que se espera que puedan decir es que sean capaces de predecir eh, qué ocurriría si es que existe un mecanismo de control. Por ejemplo, si el mineral que estoy tratando tiene un mecanismo de control por difusión en la capa porosa, esta tecnología, es decir, la lixiviación con bateas, no conversa con el material que yo tengo. ¿Sí? Como en la batea va a estar 30 días
solamente yo no voy a obtener buenos valores de conversión. Por otro lado, si el mineral tiene un control por difusión en el líquido, conversa bastante con la reacción y podría tener conversiones superiores al 80% para esos 30 días. Y por último, si el mineral reacciona por la reacción, o está controlado por la reacción química, una batea no conversa con este material porque estoy como sobredimensionando el tiempo de operación. En un día punto 3 yo ya tengo casi más del 85% del sólido que consumido, digamos. Entonces, ese es el tipo de comentario que tienen que hacer de sus resultados. Les voy a subir igual los comentarios en la pauta. Ya, ¿dudas con el primer ejercicio? Se fijan, era reemplazar, bueno, si aún no lo ven, pero ya van a saber de dónde se deducen estas expresiones, ¿cierto? Ya. Entonces, si no hay dudas, vamos a con esto. Ya, eso es lo que preparé de cinética. Yo creo que posiblemente nos tomemos otra clase para seguir viendo este núcleo sin reaccionar y la aplicación de las ecuaciones que entrega. Sí, en el ejercicio es muy probable y va a entrar la aplicación de esto, así que si hay dudas, me mandan un mail nomás o me la dicen al inicio de la otra clase. Ya, entonces acá yo traía un ejercicio de construcción de un diagrama Courbet o diagrama EHPH, pero creo que ya no. Vamos a ver primero la interpretación, que es lo más importante para este curso, referida a un diagrama Courbet. Y después, si nos queda tiempo, vamos a ver cómo se construye el diagrama. Acá está la duda que habían hecho, en qué se mide el potencial. En este caso es volt, pero claro, puede ser electron volt, milivolt o un término energético. Ya. Entonces acá traje un ejemplo de un diagrama Courbet. Bueno, dos ejemplos. Donde tenemos acá este óxido, ¿cierto? De cobre, que sería el sólido. Y en el caso acá tenemos óxidos, sulfuros, tenemos azufre como elemental, sulfato, bueno, y el mismo cobre dice. Entonces partimos con este más sencillo, donde primero tenemos dos ejes, ¿cierto? De pH por el lado de la en el eje X y del potencial en el eje Y. Ya, ¿para qué? Mencionar algo de estas líneas que están en el diagrama. Entonces vamos a encontrar
líneas horizontales que dependen solamente del potencial, líneas verticales que dependen solamente del pH, y líneas oblicuas, que serían esta pequeña aquí, que dependen de ambos, del potencial y eh, del pH. Por otro lado, ya lo vamos a ver en la parte de construcción, pero si no alcanzamos, esta, estas líneas pueden desplazarse ya sea por la temperatura o por la concentración de los reactivos. Y lo último, bueno, cada una de estas líneas representa una reacción. Por ejemplo, esta sencilla acá representa el paso del cobre puro, cobre cero, a esta especie disuelta que es el cobre oxidado, ¿cierto? En su estado de oxidación +2. Ya, y estas líneas punteadas es la zona de estabilidad del agua y representan la oxidación y la reducción del agua. Ya, importante, estos diagramas se utilizan de partida para conocer o nos hablan de la termodinámica de la reacción, es decir, nos dicen si es posible o sí, si es posible obtener cierta especie en, en las condiciones del medio, condiciones del pH y del potencial. En este caso, el medio es agua, lo pueden reconocer si tiene estas líneas punteadas en los potenciales del agua. Y nos habla de cinética, eso es importante reconocer. Sí, uno puede interpretar un poco en función del camino que recorre el reactivo, cuánto se va a tardar, pero no puedo cuantificar el tiempo de ninguna manera. Ya, acá explicamos, o se explica un poco por qué los procesos de lixiviación de cobre son en medio ácido. Pues básicamente yo en esas condiciones tengo el cobre o el ion cúprico disuelto, ¿sí? Este cobre +2 es estable en condiciones ácidas y por lo tanto puedo transportarlo ahí en el PLS y pasarlo a las siguientes operaciones del proceso. Ya, eso creo que ahí está todo lo que uno puede ver en un diagrama. Y este de acá es un diagrama más complejo, ¿cierto? Tiene más, más productos, más reactivos, más especies básicamente. Y podemos ver un caso aquí como importante. Esta, esta zona, que parece como un cuchillo o algo así, una daga, representa este sulfuro de cobre más azufre 16, más azufre elemental. Bueno, esa zona corresponde a la pasivación de un sulfuro de cobre, ¿sí? Se menciona bastante que muchos minerales sulfurados no son lixiviados por esta formación de azufre elemental, que lo convierte en un mineral refractario. ¿Sí? No es posible lixiviarlo con ácido para estas condiciones, ¿cierto? Entonces, por ejemplo, si yo tengo este mineral, calcosina, y lo quiero pasar a solución, lo quiero lixiviar en un medio ácido, como lo hacíamos acá con el óxido, tengo que llegar acá, ¿cierto? Acá está el ion cobre +2 estable. Entonces yo podría decir como inocentemente, bueno,
me voy hacia acá y de ahí subo. Y llego a la zona estable y el cobre ahí está liquidado. Pero no se puede hacer eso porque si yo subo por acá, me voy a encontrar con esta zona donde formo azufre elemental, ¿cierto? Entonces, eh, yo pasé por acá, voy a formar esta capa como que lo hace hermético y hasta ahí nomás va a llegar la lixiviación. Ese movimiento, no les dije, pero uno cuando tiene un medio acuoso, en ciertas condiciones de pH y de potencial, puede, eh, puede desplazarse, puede cambiar las condiciones del medio, ya sea agregando reactivos oxidantes o reductores, ¿cierto? Bueno, los oxidantes son los que, aquí hay un juego de palabras, así que, ojo, un reactivo oxidante puede reducirse y permite oxidar a otras especies, ¿sí? Y por otro lado, los reductores pueden oxidarse para que otras especies se reduzcan. Por ejemplo, un reductor bastante conocido en la metalurgia del cobre es el hierro. Chatarras de hierro, yo puedo agregarlas a mi medio acuoso que tiene cobre disuelto, cobre oxidado, y ahí por condiciones de potencial, el hierro se va a oxidar y el cobre se reduce por esta especie de sacrificio que hace el hierro, ¿cierto? Eh, ya, entonces, ahora sí que ya expliqué cómo es el movimiento, eh, hay que tener ojo ahí también, ¿cierto? Con la cinética. Si yo me voy por acá, por termodinámica podría moverme, pero al llegar a esta zona formo el azufre y ahí la cinética me dice que no, no voy a llegar a esta zona en un tiempo aceptable de proceso. Bien. Eso con las interpretaciones. Con eso yo creo que está bien. Y vamos a ver el ejercicio. Ya, entonces acá tenemos, para construir un diagrama por B, tenemos que conocer todas las reacciones que están participando en el rango de pH y de potencial que voy a estudiar. Entonces acá nos dan 7 reacciones, no todas son electroquímicas, y nos dan los potenciales estándar. ¿Qué más? Nos dicen que la actividad del ion ferroso, ya. Acá yo creo que es más solo la reacción. Yo creo que en todas las reacciones que aparezca la actividad del ion ferroso, ese valor va a ser 0,01. Que yo les decía acá que estas curvas, perdón, estas líneas se desplazan en función de la temperatura y de la actividad del ion o de la concentración del ion. Y eso es lo que vamos a ver acá. Entonces, tenemos que conocer el valor de esa concentración. Ya, entonces dicho eso, básicamente un diagrama de Courbet, ups, un diagrama de Courbet se construye con la ecuación de Nernst, ¿sí?
Entonces, la primera reacción, que creo que era la oxidación del ferroso, eh, escribimos la ecuación de Nernst para esa reacción. Entonces, primero iba el potencial estándar, luego el término de la temperatura y la cantidad de electrones que participan. Y acá, importante, bueno, por términos de, para facilitar los cálculos, es posible escribir la ecuación de Nernst en función del logaritmo en base a 10. Y ahí cambia, o se agrega un factor que es este 0.0591. Ya, acá ya eh, agregué eh, la temperatura, la constante de los gases y la constante de Faraday. ¿Ya? Entonces ahora sí hay que escribir eh, esta expresión para todas las ecuaciones, para todas las reacciones. 0,40. Ya, y como recordatorio, en la constante de equilibrio tengo los reactivos, ¿cierto? A ver, esto parece que era la reducción del ion ferroso. Y sí. Ya, entonces ahora, esta constante de equilibrio K, dijimos que era la actividad de los productos sobre la actividad de los reactivos, cada uno elevado a su eh, coeficiente estequiométrico. Entonces, recordando, la actividad de los sólidos en equilibrio es 1 y la actividad de los elementos disueltos la pueden asumir como la concentración. Pero en este caso nos da la actividad, así que vamos a la actividad. ¿Ya? Aquí esto era 0.01. Ahí estaría listo entonces la primera recta que podríamos ir y yo creo que no alcanzo a hacerlas todas, son 7 rectas. Entonces ustedes tienen 7 rectas y básicamente se grafican en un plano XY. Se fijan, esta no depende del pH, por lo tanto es una recta horizontal. Ya voy a hacer una que la 2. Ya, la 2 tiene términos de potencial y del pH. Entonces tenemos el potencial estándar, 1 sobre la actividad de este protón. Ya, entonces acá podemos convertir este logaritmo de la actividad del protón al pH. Aquí paréntesis. Menos la actividad del protón
es igual a es igual al pH. ¿Sí? Es decir, esto de acá es igual al pH. Ya. Entonces, en este caso, corresponde a una recta oblicua, pues depende eh, del potencial y del pH. Y eso básicamente. Ahora, para graficar esta, cuando yo tenga todas las rectas, un dato importante es que las especies oxidadas van en la parte superior. Ejemplo, en la ecuación 1, dijimos que era una recta horizontal, las, las especies oxidadas van arriba, oxidadas, y acá va la especie reducida. Como vimos en el ejemplo del purvé del cobre, teníamos acá el cobre y acá cobre más 2. Y así uno va jugando y arma estos diagramas más complejos que vimos en el ejemplo. Ahí yo les voy a subir el desarrollo de las 7 ecuaciones para que vean. Y eso es el auxiliar de hoy día. Vamos a terminar de grabar. No sé si hay dudas, comentarios. Ah, importante. Como este semestre son solo 14 semanas lectivas, van a ser en total 9 clases por módulo. Así que para que se organicen ahí.